Hola raros, bienvenidos a un nuevo episodio de Rara Podcast. Mi nombre es Monse y soy la anfitriona de este proyecto. Este episodio de Rara es una invitación a ver a Toronto con nuevos ojos. No se trata de los lugares más populares en Instagram ni de las atracciones turísticas de siempre, sino de la ciudad oculta que muchos pasan por alto. A través de una reflexión personal y un consejo clave que recibí de mi profesor de diseño, el episodio explora el valor de salir de tu zona de confort y perderte incondicionalmente e intencionalmente para descubrir rincones inesperados. Es un llamado a explorar más allá de lo predecible y a conectar con la esencia única y sorprendente de Toronto. Espero lo disfruten. Hola raros, ¿cómo están? Espero estén disfrutando este día y esta semana. El día de hoy quisiera hablarles sobre el cómo a veces vemos a Toronto quizás con ojos un poquito limitados. Y no lo digo en mal plan ni en mala forma, solamente que incluso yo cuando recién llegué, pues obviamente había cierta información un poquito limitada sobre la ciudad. Y conforme las redes sociales han ido pues creciendo y obviamente más personas son parte de ellas y crean contenido específico sobre la ciudad y explorar y cool hunting, pues obviamente hay más como pequeñas gemas escondidas que vamos descubriendo, ¿no? Pero hasta cierto punto muchas de ellas siguen siendo pues un poquito como, no necesariamente predecibles, pero sí un poquito masificadas, por así decirlo. Y la verdad es que la ciudad de Toronto pues tiene muchísimo más que ofrecer. Entonces, la intención de este episodio es, o al menos la inspiración, es básicamente el darnos el permiso, digo, desde cualquier nacionalidad o incluso alguien que haya nacido en esta ciudad, darnos el permiso de poder explorarla con ojos nuevos, con ojos como de niño, así como si apenas estuvieras entrando a Six Flags o a un parque de diversiones y darte cuenta de lo divertida y vasta que es esta ciudad, más allá de lo que ya está como sugerido o muy marcado entre sus atracciones populares, ¿no? Entonces, de eso trata el episodio de hoy. Como tal, no tengo un invitado, solamente estaré yo aquí hablando de estas locuras. Pero bueno, ¿ha notado que mucha gente solo visita los mismos lugares en Toronto? Pongamos un ejemplo, ¿no? O sea, si viene alguien a visitarte o tú vienes por primera vez, pues obviamente buscas, no sé, en Google, ¿no? ¿Qué atracciones hay en Toronto? La más básica de cajón siempre va a ser la CN Tower. Obviamente es una estructura bellísima, tiene mucha historia. Sí, yo creo que el primer viaje a la CN Tower, pues es divertido. Bueno, igual es divertido, ¿no? Yo nunca lo encontré divertido, pero pues sí, ¿no? Es parte de la ciudad, entonces es como también parte de esa integración el poder familiarizarte con ella, ¿no? Ok, entonces de cajón está la CN Tower. Luego está el zoológico, que está en Scarborough, sí, muy bonito, lo que tú quieras, ¿no? Todo el mundo te dice que vayas a Nathan Phillips Square. La verdad, yo nunca he entendido Nathan Phillips Square. O sea, para mí el hecho de que en el verano esté la fuente, pues sí es linda. Y ok, ya entiendo que en el invierno está la pista de hielo, ¿no? Pero pues fuera de ahí, la verdad es que no sé, como que eso siendo como esa como plaza central de downtown, pues no lo encuentro mayor belleza, a menos que veas los edificios de gobierno, que es Raccoon City, y bueno, ahí sí, si alguien cacha esa referencia, espero la disfruten. Eso es padre. Pero una vez más, lo ves y sigues adelante, ¿no? Y creo que no es que la ciudad como tal no sea memorable o sus atracciones no sean memorables, sino que me doy cuenta de que muchas veces, yo igual siendo culpable de esto en varias ocasiones, eh, seguimos frecuentando esos mismos lugares una y otra vez, ¿no? Quizás por un poco de prejuicio o un poco de miedo a explorar algo fuera de nuestra zona de confort, pero pues en su mayoría también somos bombardeados con eso, ¿no? O sea, esas atracciones siendo las más populares. Digo, hasta el día de hoy, según yo, sigue estando disponible el Day Pass de Toronto, que creo que incluye 4 o 5 atracciones de la ciudad. Una de ellas siendo la CN Tower, creo que ahora ya agregaron el acuario, el zoológico. La Galería de Arte de Ontario es padrísima, es preciosa, es así, es una joya que nadie que esté en esta ciudad se puede perder. O sea,
es imperdonable que vivas en esta ciudad y no hayas ido al AGO. O sea, por favor, sacudámonos la flojera o quizás como el prejuicio de pensar que, ay, pues es arte y como yo no entiendo arte y no sé de arte, pues no voy a ir. No, para nada. La verdad es que el arte no fue creado para necesariamente las masas, pero sí el hombre común ha creado esas piezas de arte. Y bueno, ese será otro tema. Pero antes de que me desvíe, es eso. O sea, me gustaría que nos cuestionáramos qué nos ha llevado a seguir visitando esos lugares y dejar a un lado la exploración más profunda de lo que hay en esta ciudad. ¿Vale? Entonces, por aquí les voy a contar una experiencia personal, pero bueno, solo como para hacer esa introducción para ustedes. Cuando yo estaba estudiando diseño de moda, por ahí del 2007, ¡ouch! Mi profesor de diseño, Malcolm, justo estábamos hablando sobre, pues, estudiantes internacionales y cómo, pues, disfrutábamos la ciudad y era muy curioso porque estudié eso en Seneca y la mayoría de las personas eran de fuera de Toronto. Y yo creo que eso es algo que igual vale mucho la pena hablar. Yo no creo necesariamente que el canadiense esté fuera de la ciudad de Toronto, más bien el torontiano, el nacido en Toronto, es un unicornio. Pero bueno, eso igual, tema de otro costal. Entonces, en ese entonces, Malcolm nos comentaba que una de las cosas que él encontraba mucho más valiosas, más allá de la experiencia de la escuela y demás, era el hecho de que nos pedía que como diseñadores o creativos o como cualquier persona, estudiante, joven recién llegado a la ciudad, nos diéramos la oportunidad de verdad explorar y conocer la ciudad. La escuela donde yo iba, Seneca, creo que hoy, no sé si se sigue llamando igual, pero en ese entonces era Seneca Newham Campus, que es la que está en Finch y Victoria Park-ish, pues está bastante alejada del centro de la ciudad y la verdad es que alrededor no hay nada. O sea, nada es nada. Y perdón, si alguien vive por ahí y me dice que hay cosas bien divertidas, pues yo no lo dudo, pero quisiera comprobarlo con mis propios ojos. Bueno, continuando con la historia, Malcolm nos aconsejó que la mejor manera de poder vivir la ciudad de verdad y poder ampliar nuestros horizontes como creativos era darnos la oportunidad de vivir en el centro de la ciudad, donde todo estaba pasando. Y la verdad es que creo que fue uno de los mejores consejos que pude haber tomado de alguno de mis maestros en ese entonces, porque a través de ese consejo, pues me di cuenta de que, tenía razón. Yo personalmente vivía muy cerca del college, pero cada fin de semana trataba de ir a downtown porque obviamente pues ya tenía así como que mapeado que quería ir y demás, ¿no? Y estoy hablando que en ese entonces pues Google Maps todavía no estaba muy desarrollado, entonces me tocaba así trazar mi mapita con el mapa así de papel que todavía los dan, trazaba, ¿no? La intersección y pues ahí iba viendo, ¿no? Creo que sí había una pequeña guía de cómo llegar y tránsito y demás, pero una vez más, Google Maps sí se estaba desarrollando, obviamente, ya veías el carrito hasta en México, ya saben, ese carrito con la cámara arriba, pero así como está el día de hoy y demás, pues no estaba, ¿no? Pero iba cada fin de semana a downtown y su consejo me ayudó a decidir el mudarme de forma permanente al centro de la ciudad o alguna parte aledaña al centro de la ciudad. Preferí, al menos en ese entonces, decía, bueno, para mí tiene más sentido que yo viva mi vida en el centro, incluso más cerca de esas nuevas amistades que yo estaba haciendo y tomar pues no sé, el metro y un autobús y viajar por como una hora hacia la escuela, que hacerlo al revés, ¿no? O sea, como que vivir más cerca de la escuela y después tomarme tanto tiempo para ir a ver a mis amigos o disfrutar de algún evento en la noche y después regresar, como que estaba perdiendo el sentido y le quitaba hasta lo divertido, ¿no? Entonces decidí mudarme al centro. En ese entonces, la verdad es que la forma en la que yo buscaba un lugar donde vivir era Craigslist, que hoy digo, creo que hasta hay asesinos de Craigslist, pero bueno, en ese entonces, y creo que hasta la fecha sigue siendo pues un foro bastante útil. Pero
fue así como llegué a rentar un cuarto. En ese entonces compartía esa casa con alguien y renté un cuarto en un edificio que está justo enfrente de lo que antes era Much Music. Me parece que ahorita es CTV, eh, pero en ese entonces pues era obviamente el boom. La verdad es que la calle de Queen hoy no es lo que era hace 10 años. Sigue siendo entretenida, obviamente, y creo que eso lo comenté en un episodio con Ellie, en el segundo episodio. Queen en algún momento, bueno, ahorita es como un mall abierto y sí, es linda, hay muchas cosas entretenidas, pero por ahí de los 2000, del 2006, 2009 todavía, Queen era una calle bastante, pues muy emergente. O sea, todo lo que te podías imaginar estaba brotando y brotaba de Queen o de Queen West. Era como la incubadora de todo lo novedoso y de todo lo diferente y entretenido, ya sean clubes o bares o tiendas, más que nada tiendas muy únicas. Pero bueno, continuando con mi historia, entonces ese fue el consejo que me dio mi profesor de diseño y se lo agradezco muchísimo porque de verdad cambió mi forma de ver la ciudad. Entendí que mi vida en este país se iba a ver definida por lo que yo hacía en mis horas libres, que no fuera parte de mi vida en la escuela o después mi vida en el trabajo. Comprendí que si quería tener una vida completa y una vida, pues, bien como redondeada y más bien sintiéndome parte de esta ciudad y parte de esta sociedad y del país, requería poder de verdad infiltrarme en esa vida cotidiana que veía a todos aquellos locales que disfrutaban. Porque, pues, digo, y yo creo que ese va a ser el ejemplo de muchos, a menos de que haya alguien que me escuche y haya nacido aquí. Eh, hay un, cuando llegas aquí, pues es obvio que sientes que obviamente eres un inmigrante, no perteneces y demás, ¿no? Y creo que toma algo de tiempo el poder como sacudirte ese sentimiento. Sin embargo, me di cuenta de que mientras más me diera la oportunidad de explorar y como de enraizarme, pero no necesariamente enraizarme utilizando relaciones o necesariamente creando lazos familiares, podía encontrar una forma más genuina, al menos para mí, de sentirme parte de esta ciudad. Comencé primero por explorarla, de hecho a pie. O sea, hubo una época en mi vida en la que, si bien hoy la moda de los 10,000 pasos o más existe y está latente y demás, no, en ese entonces yo no necesitaba de moda, o sea, era caminar o caminar. No me pregunten por qué, para mí era, bueno, pues la verdad es que a menos de que tomes una bicicleta, y en ese entonces yo no tenía una bici, después la compré, probablemente robada, igual de Craigslist, pero bueno, eh, pues yo elegía caminar y poco a poco fui descubriendo esas partes de la ciudad, esas partes únicas, esos como pequeños recovecos o casas o tiendas o cafés que iban como formando parte de esas piezas de rompecabezas que yo apenas estaba formando en mi vida aquí. Y me sirvió de mucho, me trajo mucha tranquilidad. Y no necesariamente porque esperara que algo externo fuera de mí me trajera esa paz, pero me ayudó a entender que yo podía pertenecer a esta ciudad a través del compromiso que yo misma le mostraba a ella. ¿Me explico? Digo, al final del día, le pese a quien le pese, pues yo siempre voy a ser mexicana, nací y probablemente moriré allá y si no, pediré que me lleve, ¿no? Como dice la canción. Pero en ese momento de mi vida me había comprometido conmigo misma a darme una oportunidad de verdad ser parte de esta ciudad. Y creo que eso también nació justo de muy al principio, entrando a la escuela, en una de las pláticas de como de guía a estudiantes. Recuerdo que la consejera nos dijo algo así como, pues si se quieren ir, está permitido, no pasa nada, esta ciudad no es para todos, ¿no? Y recuerdo que una muy joven yo, obviamente rebelde y con, pues yo creo que con un carácter mucho más fuerte del que tengo ahorita,
pues casi me ofendí, ¿no? Digo, para conmigo misma, no lo expresé ni mucho menos. Recuerdo haberme enojado y haber pensado, ay, ¿cómo nos dice eso? Se supone que ella nos tiene que alentar a que nos quedemos, no a que renunciemos y nos hagamos, los bebés llorones, ¿no? Pero, digo, entiendo, claro, la ciudad no es para todos. Sin embargo, fue como mi misión el poder encontrar el cómo puedo quedarme aquí sintiéndome parte de este lugar. Nunca sentirme como alienada o distante o no poder, no necesariamente encajar, sino como el dejar de sentirme alguien externo a todo lo que se va tejiendo dentro de la ciudad y de la sociedad en Toronto. Y bueno, ese fue el consejo que me ayudó a encontrar esa integración y que también me ayudó a conocer mucho más la ciudad, a encontrar bares, clubes, ya sean unos muy cool, otros de mala muerte, pero también muy cool. Y la verdad es que, pues no sé, quizás a veces me topaba con un lugar y justo enfrente de la puerta como que me daba un poquito como de miedo, como de nervio, como que pensaba, ay, ¿qué tal que aquí pues no soy bien recibida o no encajo? O no sé, había gente que se veía pues tan fuera de lo común, tan vestidos de forma tan única o incluso tan estrafalaria que yo así de, ay, no estoy vestida para la ocasión, pero recuerdo que siempre pues pensaba, ¿no? Así de, pues no pasa nada, solo voy 5 minutos, 10, si no me gusta, pues me salgo y ya. Y la verdad es que creo que si nunca me hubiera dado esa oportunidad de hacerlo, igual hoy no podría tener los maravillosos recuerdos que tengo de esta ciudad. O incluso después, cuando iba haciendo más y más amigos, pues yo creo que quien me conoce sabe que soy la de, ay, ¿por qué no vas a este lugar? O vamos a tal lugar. O me preguntan, Monse, estamos en tal zona. ¿A dónde me recomiendas ir? No porque sea un diccionario o más bien un directorio de todos los lugares de la ciudad, pero sí de pronto de la manga me saco varias recomendaciones que hasta a mí me sorprenden. Entonces, eso fue algo que marcó mucho mi camino y mi vida estando aquí. Bueno, volviendo a lo de el Toronto más allá de lo predecible, pues regresemos, ¿no? O sea, los lugares a los que la gente suele ir y visitar, pues son bastante típicos, sí, son bastante icónicos dentro de la ciudad y es importante visitarlos, obviamente. Mi intención no es desviarlos de ir, sino el hecho de que una vez que los hayan visitado y los hayan experimentado, pues se pregunten qué más hay, ¿no? Porque obviamente va a haber muchísimo más. Yo sé que los museos no son para todos, pero la verdad es que sí hay algo para todos en un museo. Si tan solo nos damos ese tiempo de visitarlo, o al menos de explorar qué otras alternativas hay dentro de ese museo. Siempre uno de mis lugares favoritos en Toronto, que de hecho de eso sí soy culpable, sí regreso. Bueno, no, antes regresaba mucho más. Ahora voy cuando quiero algo específico de atención o un libro o no distraerme, pero uno de mis lugares favoritos en la ciudad de Toronto es de hecho la biblioteca de referencia, la Reference Library de Toronto. Para mí ese lugar representa muchísimas, muchísimas cosas, porque justo antes de que comenzara a hacer más amigos, por ahí del 2006, recuerdo que ese era como el lugar a donde yo iba a pasar mi tiempo los sábados o domingos. Bueno, es que la verdad, digo, también The Reference Library pues tiene muchísimo. O sea, no puedes sacar libros, todos son de referencia, se quedan ahí, los puedes tomar de los anaqueles y estudiarlos y demás, pero no pueden salir de la biblioteca, ¿no? Entonces, como tal, no los puedes tomar prestados, pero de verdad, o sea, dependiendo de qué te interese, ahí también hay de todo, no sé, para mí era como un santuario, o sea, podía estar ahí toda una tarde de domingo, me compraba un café o por ahí justo en la esquina había un Tim Hortons, ahorita ya no está, pero había uno y pues ese era como mi entretenimiento. También podías rentar películas, hasta la fecha todavía puedes rentar películas, sí, de DVD, sí, todavía se puede, hay físicas. Y yo recuerdo ese lugar con mucho cariño. Era como
ahí me sentaba no solo a leer, pero también como a pensar o a escribir y me iba imaginando mi vida en esta ciudad. Me imaginaba cómo iba a ser cuando ya tuviera más amistades, cuando ya pudiera salir con más personas, a, a conciertos y demás. Y pues poco a poco, digo, esas cosas fueron pasando y siento que a través de eso mis visitas a la Reference Library pararon, pero hoy para mí sigue siendo uno de los lugares más queridos de esta ciudad. Y también la descubrí, no recuerdo haberla googleado, de hecho creo que así a la Reference Library sí llegué caminando sobre Young y pues así como que, wow, ¿qué es este edificio? Ah, pues una biblioteca, ¿no? A ver, bueno, ¿qué tal? No, o sea, es un mundo, es un edificio enorme. Ahí muchas veces hay muchísimas convenciones, obviamente. De hecho, la última vez que estuve ahí fue el año pasado para una convención de ilustración y de cómics. No necesariamente un Comic-Con, una cosa más como local o independiente, por así decirlo. De hecho, próximamente va a haber un evento grande dentro de la comunidad latina ahí, lo cual se me hace súper emocionante porque, una vez más, la Reference Library es de lo mejor. Pero sí, se las recomiendo muchísimo. O sea, digo, para que vayan, disfruten un rato estando ahí, se tomen el tiempo de explorar su catálogo, si hay algo que quieren leer, hay literal todo. Y para mí, siendo en ese entonces una fanática de la moda, bueno, hasta la fecha, todavía hay libros que voy y consulto estando ahí. Así que, pues ese es un lugar que les puedo comentar o contar que fue sin planear, llegué ahí y cambió mi vida. Am, y bueno, pues eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy, motivarlos a explorar más allá de lo conocido, darte la oportunidad de no solamente, bueno, sí, igual y sí, ir a esas recomendaciones que ves en tu feed de Instagram, porque obviamente hay lugares muy divertidos, hay tiendas maravillosas que visitar, cafés y restaurantes, pero también que le rasques un poquito más, que le rasquen un poquito más y se den la oportunidad de ir a eso que quizás no les llame tanto al principio, pero si he aprendido algo, es que a veces muchas cosas en primera instancia no me atrapan del todo, pero ya una vez que estoy ahí, ya una vez que las estoy viviendo y termina esa experiencia, agradezco tanto el haber ido y el no haberme negado la oportunidad de experimentarlo. Digo, si pasa que no te gusta, pues no perdiste nada. Entiendo que el tiempo es muy valioso y nadie te lo puede regresar, pero al menos conoces algo nuevo de ti. Uno de mis muchos propósitos con este podcast es también poder darle luz y traer a su atención esos lugares únicos y considerados hasta raros de la ciudad. Así que lo iremos haciendo juntos, les iré dando esas recomendaciones, los exploraré con y para ustedes. Y pues me gustaría que se pregunten a ustedes mismos qué pueden hacer para ver a la ciudad con otros ojos, con unos ojos de turista, pero quizás un turista más alternativo, más underground, y que se den la oportunidad de explorarlo, no solamente de ir al mismo bar o al mismo, no sé, club o lo que sea que elijan hacer cada semana y ya los tenga aburridísimos, sino que exploren. Recordemos ese instinto que todos tenemos como de explorador y de cazador y permitirnos vivir desde ahí la belleza que es esta ciudad. Am, y bueno, esta semana hagamos eso. Vayamos a un lugar nuevo en el que nunca hayamos estado y pues yo les contaré de uno al que hace mucho no iba, pero me gustaría saber qué nuevo lugar quieren visitar y si lo han hecho, qué les gustó. Así que déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por escuchar este corto episodio de Rara Podcast. Mi nombre es Monse. Es un placer poder hacer estos episodios para ustedes y motivarlos a amar esta ciudad tanto como yo la he amado. Me ha dado mucho. El episodio estará disponible en YouTube y en Spotify. También pueden seguirme en Instagram y cualquier sugerencia, comentario, pueden mandarlo a hola@rarapodcast.com. Nos vemos.